Mateo capítulo 13, versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Amén. Dile que tienes a tu lado: pero parte cayó en buena tierra. ¿Qué cosas no? Que Jesús hace una comparación con una parábola de una persona que sale a sembrar una semilla, ¿verdad? Hace una comparación, ¿verdad? Porque si lo traducimos o lo trasladamos al hecho de que un agricultor está en el campo y entonces tiene la responsabilidad de sembrar semillas para que pueda dar fruto. Porque yo creo que ningún agricultor va a sembrar una semilla para que se pierda, ¿verdad? Para que vengan otras personas y se la roben o se la comen los animales. Él siembra su semilla con la finalidad de que al transcurrir un tiempo en específico pueda obtener un fruto de él. Si usted en su casa tiene un terreno y siembra, por ejemplo, cebollín, cilantro, usted empieza a cuidar, ¿verdad?, eso que sembró, porque quiere que al transcurrir un tiempo obtener el fruto de esa siembra. Entonces me llama mucho la atención porque Jesús compara a un sembrador y los diferentes tipos de terrenos en el cual puede ser sembrada una semilla. Aquí acabamos de leer la parábola del sembrador y nos dimos cuenta que habla de 4 tipos de terrenos. Es la misma semilla, pero esa misma semilla cayó en 4 diferentes tipos de terrenos. Ahora bien, el sembrador en su labor de sembrar, primeramente debe ver las condiciones y el lugar donde sembrará, ya que de eso dependerá el fruto de su trabajo. Obviamente él no va a salir y va a sembrar así, a ciegas o a la ligera, va a colocar la semilla como vaya viendo. Él debe hacer un análisis, un estudio del suelo para ver si está apto para poder sembrar esa semilla y que pueda dar fruto. En la parábola del sembrador podemos encontrar 4 tipos de terreno en el cual cayó la semilla. Número 1, vemos la semilla que cayó junto al camino. Número 2, vemos la semilla que cayó en pedregales. Número 3, vemos la semilla que cayó entre espinos. Número 4, vemos la semilla que cayó en buena tierra. Yo estuve estudiando un poco, investigando un poco sobre lo que son los tipos de terreno para sembrar y realmente conseguí más de 4. Algunos con ciertas características, unos con condiciones, otros que no reúnen las condiciones, algunos aptos y otros que no son aptos. Ahora, esta parábola
directamente nos dice que hay un sembrador. ¿Quién es el sembrador? El Señor. El Señor es el sembrador, ¿verdad? Y este sembrador está sembrando una semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y habla de un terreno. El terreno eres tú y el terreno soy yo. O sea que tú y yo somos el terreno. Esta parábola habla de 4 tipos de terrenos en el cual la semilla es depositada. Entonces dice en Mateo capítulo 13 versículo 19 al 23, dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Colócame allí la imagen, por favor. Bueno, no se puede notar bien, pero esa es una imagen de un terreno junto al camino. Obviamente por el terreno pasan personas, pasan animales, y ese terreno, como es transitado, como hay tráfico constante, es duro. Es un terreno que está árido, que está seco. Y yo creo que difícilmente, ¿verdad? Si usted, fíjense ahí la imagen, si usted trata de lanzar una semilla en toda la orilla, creo que sería imposible, ¿verdad? Que esa semilla pueda echar raíces y crecer y dar fruto. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo veo esto muchas veces reflejado a el tipo de persona que más allá de vivir las palabras de Dios, se ha concentrado o se ha fundamentado en emociones, ¿verdad? Escucha la palabra, pero se mueve por lo que, por lo que siente. Porque entonces cuando llega el momento de que esa palabra es probada, empieza a menguar. Esa persona empieza a retroceder y empieza a trastabillar. Como dice al final, luego tropieza por causa de la palabra. Porque es necesario, hermanos, es necesario. Mire, nosotros podemos decirle a Dios, Señor, tú eres Jehová Jireh. Ah, ok, tú eres Jehová Jireh, qué chévere. Pero Dios te va a probar para ver dónde está depositada tu confianza, para ver si realmente tú confías en Él. Señor, tú eres mi sanador. Y vas a vivir circunstancias en la vida donde Dios va a probar esa palabra que sale de tu boca. O esa palabra cuando tú vienes acá y te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Y viene la persona que me saca la piedra así de frente y tengo, hay 2 opciones. O me voy corriendo o me quedo a lo que dice aquí la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que yo tengo que esforzarme entonces, ¿en qué? En obedecer lo que me dice la palabra de Dios, porque va a ser probada. Y sigue diciendo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esto creo que nos ha pasado a todos. Creo que de una a otra forma nos ha pasado a todos, bien sea situación país, situación personal, momentos donde nos hemos visto envueltos, donde no sabemos qué hacer, donde creemos que hasta aquí llegamos, que no hay salida, que estamos en una encrucijada, donde ya decimos, bueno, todo esto se acabó. Y nos olvidamos, ¿verdad?, que Dios ciertamente acá nos dejó un testamento.
donde hay plasmadas cada una de las promesas que son para ti y son para mí. O sea, aquí tenemos el desahogo, aquí tenemos la salida y la respuesta a todo. Pero a veces por el afán del trabajo, de querer más, del día a día, de cómo se mueve el mundo, porque el mundo va en una corriente, va a una dirección, ¿verdad? Y a veces como que nosotros nos montamos en esa dirección, y cuando estamos transitando allí, entonces esto queda por atrás, o sea, esto lo desechamos, entonces nos empezamos a desenfocar, entonces nos empezamos a quizás a distorsionar. ¿Quién ha visto, bueno, por lo menos una cámara fotográfica, ¿verdad? El lente que tiene, tú lo rotas para lograr obtener un enfoque, ¿verdad? Y que la toma de la fotografía pueda salir nítida, pueda salir clara, pueda salir precisa. Entonces, a veces nosotros somos así, que nos desenfocamos. Entonces, nos vemos sucumbidos o nos vemos corriendo en el mismo sentido que las personas que están allá afuera. Y la palabra de Dios entonces queda ahogada. Pero en el versículo 23 dice más: el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, hay 4 tipos de terrenos que pudieran estar representados en cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la semilla que cayó junto al camino representa un corazón que está endurecido, un corazón que está falto de perdón, un corazón que tiene rencor, que tiene odio, que tiene amargura, que tiene resentimiento. Es la persona que está cerrada a Dios. ¿Y usted cree que una persona que esté así pueda dar fruto? Es imposible, ¿verdad? O sea, una persona que por las circunstancias que ha vivido, el corazón se le ha creado una coraza. Imagínese usted, colóquese aquí un escudo de hierro y que alguien venga a golpearlo. ¿Será que a usted le va a pasar algo? Es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene ese escudo de hierro que lo está protegiendo, pero entonces muchas veces puede pasar. Y cuidado con esto, porque podemos endurecernos por circunstancias que vivimos, bien sea roces con hermanos o cosas que vivimos a diario, que permiten que nuestro corazón se empiece a endurecer y endurecer y endurecer y endurecer y endurecer. Entonces, pero Dios quiere, ¿verdad?, que su palabra fructifique en nosotros, pero es imposible teniendo un corazón endurecido que en la palabra de Dios pueda dar fruto en nosotros. Hay un término en la agricultura que es hacer barbecho. ¿Sí saben lo que es hacer barbecho? ¿Algunos saben? ¿No saben lo que es hacer barbecho? Hacer barbecho es que ya la tierra, cuando ya ha sido cultivada durante mucho tiempo, ¿verdad?, tiene que ser arada, tiene que ser removida para que pueda obtener nuevamente los nutrientes necesarios que necesita para que esa semilla pueda crecer. Y a veces tú y yo tenemos que hacer barbecho en nuestro corazón para que esta palabra pueda realmente cimentarse en nosotros y poder crecer y dar fruto. Entonces, el agricultor empieza a remover la tierra que está endurecida. Y bueno, lo que estuve investigando dice que dejan la tierra sin sembrarse durante un lapso de tiempo, 1 año, 2, 3 años. Obvio, eso se aplica solamente para la tierra, pero para nosotros no. Hay momentos donde quizás, bueno, cada uno sabe su condición,
en su relación con Dios, ¿verdad? Cada uno sabe cómo está actualmente, pero es necesario quitar todas esas cosas que impiden que nosotros podamos ser una buena tierra, porque el deseo de Dios es que nosotros seamos una tierra deseable, una tierra fructífera, una tierra donde la palabra de Dios haya cabida, donde la palabra de Dios pueda entonces empezar en nosotros a fructificar, a germinar. Pero es imposible, ¿verdad?, que eso suceda cuando nosotros tenemos falta de perdón, cuando en nosotros hay amargura, cuando en nosotros hay odio, cuando en nosotros hay deseos de venganza, cuando en nosotros hay el deseo de hacerle el mal a la otra persona. Creo que es imposible que eso suceda. Es necesario entonces que nosotros, ¿verdad?, empecemos a remover de nuestra tierra cada una de esas cosas, para que entonces el fruto que dice allí la palabra, que dice que dio fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, puede empezar a verse en nosotros. Y aquí no habla de algo físico, sino es un fruto espiritual. No es que vamos a salir y vamos a sembrar ahora naranja, manzana, no. Es un fruto espiritual que Dios quiere que se note en nosotros, que Dios quiere que se refleje en nosotros. Y en Gálatas 5:22 dice que más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces tenemos la responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de que seamos, que podamos ser una tierra buena. No vas a depender del pastor Gustavo, no va a depender de mi persona, no va a depender de tu mamá, de tu papá, del hermano, va a depender de ti, de las decisiones que tomes. Si realmente estés dispuesto a que la palabra de Dios pueda hacer el trabajo en ti, que la palabra de Dios realmente empiece a quitar todas esas cosas que te tienen allí sin poder dar fruto. Porque realmente Dios quiere que nosotros cada día seamos transformados a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Amén. Así es. Vamos a buscar en Juan capítulo 5, versículos 4 al 5. Juan capítulo 15, versículo del 4 al 5. Aquí hay una clave. Aquí hay una clave que tenemos que tomar hoy. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es la clave? Permanecer. ¿Pero permanecer en dónde? Acá, ¿verdad? En Cristo, en la palabra. Aquí está la clave para poder llevar fruto. Porque dice aquí como dice que así como como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea que nosotros, si queremos estar aislados de Dios y llevar fruto, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque estamos almáticamente actuando, nuestra fuerza, nuestras emociones, estamos independientes a Dios. Entonces, cuando estamos separados de la fuente, es imposible que llevemos fruto. Realmente, ¿verdad? El amar es una decisión, no una emoción. El amar es yo amo y punto, porque lo dice la palabra de Dios.
no quiero hacerlo, pero lo hago por obediencia a Dios. Entonces, cuando yo obedezco eso, estoy permaneciendo en la vida. En mi fuerza yo no quiero amar. En mi carne yo no quiero amar. Hoy me pasó algo de trabajo, que me preguntaron por algo y yo respondí como a media, obviamente, pero estaba atareado, tenía el teléfono cargando y muchas cosas. Y la persona me dijo un poco de cosas. Y yo leo el mensaje y yo, chale, una buena. Y yo dije, ya, ¿me defiendo o no me defiendo? No me voy a defender, no le dije nada. No le escribí ni una coma, ni un punto, absolutamente nada. La dejé visto. Gloria a Dios. Pero es lo mejor, no importa, a lo mejor dirá, bueno, el que se cree, no me responde. Hermano, pero hay que ser inteligentes, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Nada por contienda. Entonces se me vinieron muchas cosas a la mente. Entonces, ¿qué dice? No, metí el neutro, no le digo nada, gloria a Dios. Y ya, hasta ahí llegó, se cortó. Entonces, muchas veces van a vivir o vamos a pasar circunstancias en nuestra vida, pero si no estamos en la vida, si no estamos permaneciendo en la palabra de Dios, entonces vamos a meter la pata, vamos a enredar muchas cosas, si algo es así, lo vamos a poner grande. ¿Por qué? Porque entonces no estamos siendo una tierra buena, una tierra receptible, una tierra donde realmente la palabra de Dios está haciendo un trabajo en nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que llevemos fruto, ¿verdad? Pero es necesario permanecer. Y lo más sorprendente es que permanecer en Dios nos va a costar la vida. Porque entonces vamos a tener que dejar las cosas que no nos gustan, vamos a tener que renunciar a muchas cosas, ¿verdad? Vamos a tener que quitarnos. Usted sabe lo que tiene que quitarse, ¿verdad? Para poder permanecer en él, para poder dar fruto, que es lo que realmente Dios quiere, que nosotros demos fruto. Aquí vimos 4 terrenos, ¿verdad? Yo no sé en cuál puedan identificarse, pero Dios quiere. Yo creo que hemos pasado por todas las etapas, realmente. De una u otra forma hemos pasado por todas las etapas. Pero lo que Dios quiere es que seamos una tierra buena. Que seamos una tierra donde Él siembre la palabra. Y esa palabra, entonces, sea implantada en nosotros. Y esa palabra implantada, bueno, eche raíces, pueda crecer y pueda fructificar. Porque Dios quiere que nosotros seamos transformados, ¿verdad? Y para que esa transformación venga a nuestra vida, entonces tenemos que someternos a su voluntad. Y someternos a su voluntad es obedecer lo que dice su palabra, es permanecer en Cristo, es estar acá anclado en Él. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sigue diciendo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces recuerden que hay un ladrón, ¿verdad? Que es el que roba la semilla. Esa semilla que cae junto al camino, dice la palabra, que vienen las aves de los cielos y se la comen. Porque obviamente, imagínense, salga usted y arroja unas semillas ahí en el pavimento. O ahí en la tierrita, ahí entre lo que culmina aquí al frente de la iglesia y la calle. Para ver qué va a pasar. Difícilmente creo que esa semilla pueda pegar y florecer, ¿verdad? Y dar fruto. Y en los animales es algo. Eso mismo pasa con el creyente, que Dios suelta la semilla, Dios suelta la palabra. Pero viene el enemigo y roba esa semilla que Dios ha soltado sobre el terreno, que el terreno somos tú y yo.
Por eso es que depende de cada uno de nosotros en cuál terreno queremos estar. Si realmente, porque, por ejemplo, el terreno entre pedregales es un terreno donde hay rocas, ¿verdad? Es un terreno quizá un poco incómodo, porque, oye, imagínate, una semilla, tú la arrojas en un lugar donde hay muchas rocas, fácilmente, ok, ella pega y quizás empieza a salir, pero tranquilamente tú la puedes desprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene algo profundo, no tiene algo sólido, no tiene 8 raíces, simplemente porque ese terreno no estaba apto para que esa semilla pudiera dar fruto. O el terreno entre espinos, ¿verdad? Un terreno incómodo, donde quizás el fruto puede salir, pero después, ¿qué pasa? Se muere, se ahoga. Entonces, no permitamos que la palabra de Dios, ¿verdad?, se pierda. No permitamos, porque ciertamente, ¿verdad?, aquí, bueno, semana tras semana la semilla se está sembrando. La palabra de Dios se está soltando, ¿verdad? Hay pan de Dios acá en esta casa, ¿verdad? Amén. Dios suelta la semilla, pero es tu responsabilidad de cómo esa semilla entonces va a empezar a hacer el trabajo en ti. Es tu responsabilidad de cómo entonces vas a tener que quitar de ti todas esas cosas que impidan que la palabra de Dios realmente crezca y fructifique. Vas a tener que renunciar entonces a muchas cosas para poder ser una tierra fructífera. Colócate sobre tus pies.